En este espacio de prédicas, te invito a escuchar este mensaje titulado La dicha de ser un discípulo de Cristo. Este mensaje se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos del 3 al 12. Este es el conocido Sermón del Monte. Te invito a que juntos podamos analizar estas bienaventuranzas de una manera muy sencilla, ya que su contenido es muy profundo. Y si es de tu agrado este mensaje, puedes compartirlo con aquellas personas que creas les será de bendición. Puedes darle like o suscribirte al canal si quieres seguir escuchando mensajes como este, 100% bíblicos y de sana doctrina. Este mensaje es titulado La dicha de ser un discípulo de Cristo. ¿Pero qué quiere decir bienaventurado? La palabra bienaventurado es ser dichoso, ser feliz, ser favorecido, bendito, afortunado, contento. Entonces, ¿quién es bienaventurado? Bienaventurado es aquella persona que está reconciliada con Cristo. Hay 7 bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son de naturaleza mesiánica. Tienen que ver con Cristo, con nuestro Salvador. Estas bienaventuranzas se refieren una y otra vez a las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Constituyen una ética de gracia. Y la ética es la doctrina sobre la moral. Es el sistema de normas y reglas de conducta de los hombres en su relación con la sociedad y entre sí. Una de las formas de la conciencia social. Esta ética está basada en la misericordia de Dios. El hecho de hacer ciertas cosas, como por ejemplo ir a la iglesia, llegar temprano, ser responsables, ser ciertamente correctos, no son el camino para obtener la felicidad o la bendición de Dios. Estas bienaventuranzas se presentan en forma de paradojas. Es decir, son aparentes contradicciones que sirven para despertar un interés en la persona que escucha y grabar las enseñanzas en su mente. Son descripciones de carácter, descripciones para el carácter de una persona, que se presentan en forma de exclamación, declaraciones con un elemento de sorpresa, revelan la voluntad de Dios para toda aquella persona que quiere ser súbdito o siervos del reino de Dios. Los griegos consideraban que la dicha del hombre era una condición interior que se basaba en el conocimiento. En cambio, para el Antiguo Testamento, dichoso es el hombre o la mujer que tiene o que pone su fe en Dios y que desea vivir una vida santa. Pero todavía se medía su dicha mayormente en términos de la prosperidad material, de la buena salud, de tener muchos hijos, es decir, en lo exterior. Pero en el Antiguo Testamento, el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo como Salvador, es el que se somete a Él y le obedece como Señor y procura vivir una vida santa. Lo voy a volver a repetir, en el Nuevo Testamento, el hombre o la mujer bienaventurado es aquel que confía en Cristo como Salvador. Es el que se somete a Él y le obedece como Señor y procura vivir una vida santa. Esta es la voluntad de Dios para los que son miembros de su reino en la tierra. Es una condición que no depende de las circunstancias exteriores. No describe tanto lo que uno siente en su ser interior, sino su estado de dicha desde el punto de vista de Dios. Se traduce el término Macarios con varios adjetivos en castellano: dichoso, feliz, bienaventurado, favorecido, bendito, afortunado y contento. O sea que en este sermón del monte vamos a ver este término todo el tiempo. Es bienaventurado, es dichoso, es feliz, es favorecido, es bendito, afortunado, es una persona contenta, los que cada verso nos van a relatar aquí. Es bienaventurado, es dichoso, es feliz, es favorecido, bendito, afortunado, contento, el que es pobre de espíritu.
No hay bendición en la pobreza material. En griego hay 3 términos en que se traduce la palabra pobre, pero el que se emplea aquí es el que se describe de la condición más desesperante, la absoluta destitución. Se refiere al mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia, uno que no tiene recursos propios. Jesús está describiendo al discípulo que le debe seguir a él, debe reconocer que en su corazón hay pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que el discípulo de Cristo debe reconocer que no tiene recursos espirituales o méritos propios. Aparte de Cristo no hay nada, no se tiene nada y no se puede hacer nada. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5 nos dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los pobres en espíritu son humildes de corazón. Estos pobres de espíritu no confían en sí mismos como autosuficientes, sino que se aferran a Cristo como única fuente de seguridad y de felicidad. Se someten a Cristo como su Rey soberano. La humildad es una prioridad en sus vidas. La razón o la causa de su dicha es que el reino de los cielos ya les pertenece a ellos. Los pobres de espíritu tienen motivo suficiente para sentirse dichosos. Cristo los considera dueños y participantes de su reino. El verso 3, parte B, hace énfasis indicando que el reino es exclusivamente de ellos. Más aún, el reino es una realidad presente para ellos. El reino se compone de los que se someten al gobierno de Dios y le obedecen, de los que oran: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 10. Puede escuchar este mensaje si quiere en nuestro canal titulado La Oración Modelo. El verso 4 nos dice: dichosos son los que lloran. Hay demasiados motivos que llevan a los hombres y a las mujeres a llorar. Estos motivos pueden ser el temor, el enojo, el gozo también, dolor, pérdidas materiales, pero el motivo que lleva a llorar aquí es un motivo moral y espiritual, un reconocimiento de su pecado y ofensa ante Dios, dolor por su desobediencia y fracaso. Como nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando Pedro pecó contra el Señor negándolo 3 veces, él lloró amargamente reconociendo su falta. Y también nos dice que el dolor, ¿verdad?, por llorar por su desobediencia y por su fracaso va acompañado de compasión por la condición espiritual de los que nos rodean. Evangelio de Lucas capítulo 19 verso 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Esto nos relata cuando Jesús va a entrar a Jerusalén y mira de lejos la ciudad y la ve y llora sobre ella. Los que lloran son los pobres en espíritu, quienes han llegado a ser conscientes de su propia falta en cumplir la voluntad de Dios. Las lágrimas manifiestan un sincero arrepentimiento y deseo de reconciliarse con su Dios. La parte B del verso 4 nos dice que solo los que lloran por su condición ante Dios serán consolados. Es una promesa firme del Rey. El verbo en tiempo futuro nos indica que tendrán que esperar para recibir consolación. No, nos indica que serán consolados a medida que lloran.
expresa la certeza de que efectivamente estos bienaventurados que lloran por su condición recibirán el consuelo. ¿Por medio de quién recibirán el consuelo? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Para experimentar consolación, primeramente es necesario experimentar la aflicción y las lágrimas que llevan al arrepentimiento y a la compasión. La consolación prometida llega a los hombres a través del Mesías, del Cristo, del Salvador y de su reino. Jesús, al leer el rollo de Isaías, en el capítulo 61, versos 2 y 3, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. El verso 5 nos dice que dichosos son los mansos. Los mansos son los de carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado, modesto. En hebreo, pobre y manso provienen de la misma raíz. El término manso en la Biblia significa humildad, ausencia de pretensión y disposición a sufrir ofensas sin reaccionar. En el griego antiguo, este término manso es traducido como praus. Este término describía a los animales que son domesticados, sometidos a su amo y que eran obedientes. El discípulo manso es el que aprende a someterse a Dios y a obedecer a Dios. Jesús es el ejemplo máximo y perfecto de mansedumbre, pues se sometió y obedeció a Dios radicalmente. Esto no quiere decir, y hago un pequeño paréntesis acá, que usted por ser manso debe dejarse pisotear por cualquier persona que quiera usted insultarlo o humillarlo. No. El discípulo de Dios manso es el que aprende a someterse a Dios, a obedecer a Dios, someterse a la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre depende del nuevo nacimiento. Cuando usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y decide vivir para Él y no vivir de la manera que vivía antes de conocerlo a Él, produce en su vida esto, un nuevo nacimiento. Esto es don de Dios y fruto del Espíritu Santo. La carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra ellos no hay ley. Quiero resumir esto. Que todo esto, el que se provoque en usted amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es fruto del Espíritu Santo en una persona que ha nacido de nuevo. Usted puede leer Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 23 y verá las obras de la carne, o sea, las obras que nosotros producimos por sí mismos antes de conocer a Cristo y las obras que el Espíritu de Dios provoca en un ser humano que ha reconocido a Cristo y que se ha rendido a Él como su Señor y su Salvador. Hay un gran contraste entre los que son dichosos según el mundo y quienes son dichosos según Dios. Los dichosos según el mundo son los poderosos, los ricos, los astutos, los que
tienen mucho éxito. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos dice que los mansos son los que heredarán la tierra. Esta es una declaración más que sorprendente en el Evangelio. Jesús proclamó un reino de naturaleza espiritual. El cumplimiento de la promesa es una realidad presente y que se da espiritualmente. Dichosos, dice el verso 6, los que tienen hambre y sed de justicia. El hambre y la sed son dos condiciones trágicas para un número creciente de personas alrededor del mundo. Desde el punto de vista médico, sin embargo, el hambre y la sed son señales de vida y de salud. ¿Verdad que existe el dicho popular que dice: enfermo que come no muere? El hambre y la sed, desde el punto de vista de la salud, es algo bueno. Estos términos son términos que expresan una conciencia de aguda necesidad de algo esencial para la vida. El término justicia primero sería tener sed por la justicia personal. Esto sería el ser y hacer lo que es recto según las normas de Dios, lo cual incluye la pasión por establecer y extender el reino de Dios entre los hombres, el apetito por la justicia personal y por la extensión del reino de Dios conduce al crecimiento espiritual y a la felicidad. Salmos capítulo 42, verso 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 63, verso 1 nos dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Así como Jesús satisfizo el hambre de las multitudes cuando estaba en la tierra, así promete satisfacer el hambre y la sed de los discípulos de Él, que anhelan la justicia de Dios para sus propias vidas. Son dichosos porque ellos tendrán la completa satisfacción de ver la manifestación de la justicia de Dios en su propia vida y en el mundo, parcialmente ahora y perfectamente en la vida eterna. Los siervos del reino de Dios tienen el privilegio, el gozo, la dicha de participar en la concreción de la justicia de Dios en el mundo. Dichosos son los misericordiosos, nos dice el versículo 7. Expresa uno de los atributos de Dios que se menciona con mayor frecuencia en la Biblia. El término misericordioso describe el carácter de una persona que es altamente sensible a las necesidades de otros. Se identifica con ellos y responde con los recursos que tiene a su alcance para aliviar y satisfacer las necesidades de estos otros. En caso de ofensas personales, describe la disposición de perdonar. Misericordioso es aquel que tiene la disposición de perdonar a quien le ha ofendido. Se traduce como sinónimos tales como compasivo o como que tiene lástima de otro. Jesús revela la misericordia del Padre que manifiesta por los pobres de espíritu, pecadores, gente menospreciada. Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10. Nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios demanda misericordia de sus hijos. Profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
Son dichosos los que manifiestan misericordia hacia otros, porque ellos mismos han experimentado y han recibido la misericordia de Dios, aunque no siempre serán tratados con misericordia por sus semejantes, pero muestran misericordia hacia otros. Jesús fue crucificado por hombres sin misericordia, pero librado de la muerte y resucitado por la misericordia del Padre. Dichosos son los de limpio corazón, nos dice el verso 8. Esto nos introduce un énfasis moral. Dichosos son los de limpio corazón, los que tienen un corazón limpio. Y aquí vemos cómo Jesús establece una condición moral para poder tener una visión espiritual. El corazón es el asiento de pensamientos y motivos, mente y emociones. El énfasis es la condición del corazón, que está en contraste con el concepto farisaico, que dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 25. La pureza de corazón no es el estado natural del hombre. Miren lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es distintivamente una virtud cristiana. El término limpio significa no mezclado, no adulterado, que tu corazón no se mezcle, que tu corazón no se adultere con lo que sucede a tu alrededor, que tu corazón limpio por la palabra de Dios no se mezcle con todo lo que es inmundicia y no palabra de Dios. Basándose en Santiago, capítulo 4, verso 8, dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son entonces los de limpio corazón? Son aquellos que desean lo bueno, son aquellos que desean lo que está establecido por Dios. Pero ¿qué es lo establecido por Dios? ¿Qué es eso que debo desear? La carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Jesús mismo dijo que nadie puede servir a dos señores, Mateo 6:24, lo cual resultaría en motivos y lealtades mezcladas, y eso ya sería un corazón contaminado. La pureza de corazón es poder concentrar todo el ser en Dios. El Salmo 24, capítulo 3, el Salmo capítulo 24, verso 3 y 4 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Solo el limpio de manos y el puro de corazón podrá entrar en la presencia de Dios y contemplarlo. El poder ver a Dios no es un asunto de una visión óptica 2020, sino de una comunión y compañerismo con Dios. Dichosos son los que hacen la paz, nos dice el verso 9. El mundo considera que la paz es esencialmente la ausencia de conflicto, es decir, cuando no hay guerras. Si fuera así, el cementerio sería el mejor ejemplo de perfecta paz, ya que es un lugar tranquilo. Pero la paz es más bien armonía y tranquilidad en el corazón para con Dios primeramente y luego para los semejantes. El saludo judío, el shalom, significa paz,
y es la expresión de un deseo por la bendición de Dios sobre otra persona. Dios es conocido como Dios de paz. Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Jesús es el príncipe de paz. Profeta Isaías, capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y su venida al mundo significaba paz para los hombres de buena voluntad, nos dice el Evangelio de Lucas. Jesús prometió su paz a los discípulos. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Los que han sido reconciliados con Dios por fe en Cristo se convierten en reconciliadores y en pacificadores. Jesús dijo, paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a vosotros. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 21. Jesús es nuestra paz. Vino para lograr la paz entre Dios y los hombres y nos manda llevar adelante esta misión en el mundo. La dicha y recompensa de los pacificadores es que serán reconocidos por lo que son, hijos de Dios, al demostrar el carácter y la misión de Dios. Su parentesco con Dios es visible al ser pacificadores. ¿Por qué razón? Porque si Dios descendió del cielo a reconciliar al mundo con Él, nosotros debemos hacer lo mismo, reconciliar al mundo con Dios. Los versos del 10 al 12 nos dicen que los pacificadores también serán perseguidos. Parecería que el mundo debiera facilitar a los discípulos la oportunidad o el poder expresar y el poder predicar el Evangelio, porque eso produce un bienestar en la humanidad, produce un bienestar social y moral para la humanidad. Sin embargo, durante gran parte de la historia del cristianismo ha sido todo lo contrario. Y Jesús advirtió a sus discípulos que era costoso seguirlo. Y parte de ese costo era ser perseguidos. Como su vida y enseñanza chocaron con el sistema de valores de humanidad, crucificaron a Cristo. Y los que se identifican con Cristo frecuentemente recibirán un trato similar. Dichosos son los que padecen por causa de la justicia. Esto es un sinónimo de decir dichosos son los que padecen por causa de mí. Se refiere a la identificación de los discípulos con Cristo y con su reino. El verso 11 especifica dos tipos comunes de persecución: los vituperios y las mentiras. La paradoja es evidente y sorprendente. Jesús llama a los perseguidos dichosos. Todo lo contrario a lo que normalmente se piensa. La razón para esta dicha es una razón triple. ¿Dichosos por qué? ¿Por qué son dichosos los que son perseguidos? Porque el reino de Dios les pertenece a ellos, porque tendrán una recompensa grande en los cielos, y porque formarán parte de la gran compañía de siervos de Dios que también fueron perseguidos. Por esta razón, el discípulo de Cristo debe enfrentar la persecución con gozo y alegría. Verso 12 nos dice, gozaos y alegraos. Estos son imperativos del tiempo presente, indican una acción continua en todo momento. La persecución purifica a la iglesia, fortalece el testimonio y produce un crecimiento numérico. Esta verdad ha sido confirmada desde el primer siglo hasta nuestros días. La iglesia siempre ha sido perseguida, pero en sus momentos máximos de persecución vemos que fue la iglesia más pura, más santa, más acercada a Dios, más llena de su palabra.
más entregada a Cristo. Podemos concluir entonces diciendo que estas bienaventuranzas son el resultado de una vida entregada a Cristo Jesús, ya que sin Él es imposible practicar estas enseñanzas. El discípulo de Cristo debe seguir a su Maestro, sus enseñanzas y su ejemplo. Un discípulo de Cristo debe ser entregado a Él, dedicado totalmente a su presencia, dependiente del Señor y su palabra. Un discípulo de Cristo debe reconocer su pobreza espiritual, debe llorar por su condición ante Dios, debe tener hambre y sed de justicia de Dios, debe ser misericordioso, debe ser limpio de corazón, debe ser pacificador, debe amar tanto a su Señor como para padecer persecución por Él. Usted me podrá preguntar, ¿cómo puedo aplicar todo esto a mi vida? ¿Cómo logro cumplir todo esto? Hay una sola forma, y esta forma está relacionada solo con Dios. En primer lugar, usted debe rendirse ante Dios, someterse al dominio o a la voluntad de Dios, dejando de poner resistencia. Segundo, dependa del Señor. La dependencia es la subordinación a un poder mayor. Este poder es el de Dios. Tercero, obedezca a su Señor. Acatar la voluntad de la persona que manda es obedecer. En este caso, usted debe acatar la voluntad de Dios establecida a través de su palabra. El sermón del monte es todo lo que un cristiano, un seguidor de Cristo debe ser. Ser un cristiano significa ser un Cristo pequeñito. Si usted quiere ser un verdadero cristiano, debe esforzarse por dejar de vivir como antiguamente vivía y dar los frutos del Espíritu de Dios en su vida. Este sermón nos indica no lo que un cristiano modelo debe ser, sino nos indica lo que un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo tiene que ser. Estas son las características de un verdadero cristiano. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Si es así, puedes compartirlo con aquellas personas que creas les será de bendición. Puedes darle like y suscribirte a nuestro canal si quieres seguir escuchando mensajes 100% bíblicos y de sana doctrina. Que sea un día muy bendecido para ti.